Oración me acompañan, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias una vez más por poder estar reunidos conforme a tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y con nuestro Señor, porque está escrito que cuando nos reunimos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Gracias por este gran privilegio de ser Él nuestra cabeza, nuestra guía, por haberlo seleccionado para derramar tu favor en nuestras vidas y darnos el entendimiento y la sabiduría para poder vivir como querés que seamos tus hijos, que seamos olor fragante para vos como lo fue Él y como lo es Él en este día y tiempo. Gracias porque podemos llevar su nombre hasta lo último de la tierra para que más personas puedan obtener la bendición que muchos de nosotros la tuvimos. Gracias por esta transmisión, te leo la señal de internet, te leo cada detalle y a todas las personas que van a escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, como saben, el título de la enseñanza de hoy es ¿a quién servimos o para quién hacemos las cosas? Es muy importante detenernos a meditar la palabra de Dios en estas cosas para que nuestra dirección sea grata a Dios, ¿no es cierto? Porque el obrero de la palabra de Dios, el que usa la palabra de Dios, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Para ello, en este día y tiempo, Dios nos dejó su voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, poder detectar bien estos temas, es necesario ver la parte contraria de ello. ¿Entienden? Porque a veces, sabiendo lo que no debemos hacer, podemos visualizar mejor o ver mejor lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Santiago. Santiago, capítulo 2. Vamos a comenzar. Santiago, capítulo 2. Y en el último versículo vamos a leer lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ustedes, claro, dirán, ¿qué tiene que ver este versículo con el título de esta enseñanza? Pero no nos olvidemos que lo que estamos tratando de ver es lo contrario a este título para poder dirigir nuestros pasos a la fe del Evangelio que Dios nos dejó en Cristo para nuestro día y tiempo, y no equivocarnos en eso. Esta palabra muertos, estudiemos este verso, en el griego es necros, que viene de nekus, que significa cadáver. Pero acá se refiere a muertos literal o figurativamente. En el caso de este verso, dice el diccionario Tuji, se refiere a ineficaz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fe sin obra se vuelve ineficaz, ¿no es cierto? En cuanto a la palabra, todo el contexto viene tratando acerca de las obras, ¿no es cierto? Bain dice que es también una condición espiritual de los creyentes con respecto al pecado, inútil, fútil y vano. El gran tema acá es que dice que así como el cuerpo está sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta.
no es que este versículo no es que está tratando de la muerte totalmente, sino que figurativamente en el caso de que se vuelve ineficaz esa fe sin obras y ese cuerpo sin activar el espíritu. De eso se está tratando. También dice el cuerpo de creyentes va en contraste a su espíritu. Fíjense, vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10. Lo que estamos tratando de detectar aquí es lo contrario. O sea, cuando uno comete el error de servir equivocadamente a Dios. Porque nosotros estamos buscando nuestra dirección a Dios. Por eso comenzamos con este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense qué tremendo. ¿Y si fuera al revés? ¿Entienden? ¿Y si fuera al revés el asunto? Porque, ¿por qué el espíritu se refiere a Cristo y viceversa? Porque el cuerpo necesita del espíritu, hablando del cuerpo de Cristo, para obtener la dirección a Dios. Pero ¿por qué el espíritu se refiere a Cristo y viceversa? Dice, porque si estamos en Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué tiene que ver nuestro Señor? Nosotros estudiamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu, cómo Él vino a darnos de Jesucristo. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 16, vamos a mirar, repasar estos versículos para encontrar la dirección correcta de a quién tenemos que servir hoy por hoy. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es algo tremendo porque ahí vemos una íntima relación entre nuestro Señor y ese Espíritu que derramó en nosotros de parte de Dios. Es la conexión directa con nuestro Señor y a través de Él con nuestro Padre. ¿Por qué empezamos con este versículo de 2 de Timoteo en Santiago 2:26? Porque decía que el espíritu a veces se vuelve ineficaz, y es verdad esto porque Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Esto es una verdad muy tremenda, porque nosotros tenemos que verificar continuamente a quién servimos. Y si apagamos el espíritu, obviamente que si este verso dice no apagué el espíritu, está disponible apagar el espíritu ese que tenemos en nosotros. Se vuelve ineficaz, se vuelve para nosotros. No es que sea ineficaz el espíritu, sino que para nosotros, como lo apagamos, como no lo usamos, se vuelve ineficaz. Fíjense, nuevamente vayamos al libro de Romanos, capítulo 8.
a quién servimos o para quién hacemos las cosas, estamos viendo una pequeña introducción para poder adentrarnos en este tema tan tremendo de la palabra y no desviar nuestra dirección de la voluntad de Dios. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Fíjense que dice, estos son los hijos de Dios. Esta traducción en realidad no comunica verdaderamente lo que el versículo dice, porque hay muchos hijos de Dios que no son guiados por el Espíritu de Dios, como muchos de nosotros sabemos. Una traducción correcta sería, estos son los hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios, refiriéndose en el contexto a esa persona que permite o cree para ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, con respecto a nuestro Señor Jesucristo y este Espíritu, muchos de nosotros sabemos que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Según Corintios 3:17 dice esto, ¿se acuerdan? Por eso esa relación íntima que existe, que es Dios en Cristo en nosotros. Para ser transformado hay que permitir que el Señor sea cabeza. Nosotros debemos de permitir, para no apagar ese espíritu, que nuestro Señor Jesucristo se mantenga como cabeza o Señor de mi vida y Señor de la iglesia. Esto es algo rotundamente importante para el crecimiento de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Debemos dirigir nuestro pensamiento a Cristo hoy por hoy. Por eso dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos los unos a los otros. Es muy importante ser guiado por nuestro Señor en el Espíritu que derramó en nosotros. Ahí es cuando nuestra dirección es a Dios, sin ningún tipo de error. Porque cuando te sometes por propia voluntad a nuestro Señor, obtenés el favor de Dios directamente. Sos aprobado por Dios. Usar la palabra, o sea, ¿se acuerdan de ese versículo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos de nosotros aprendimos que se trataba solamente de estudiar, sin embargo, todo el contexto tiene que ver con el uso de la palabra. Y el uso de la palabra debe ser usada para lo que fue revelada espiritualmente, guiados por el Espíritu en el Señor, o permitiendo a nuestro Señor ser cabeza nuestra a través del Espíritu. ¿Cómo yo logro estas cosas? ¿Cómo yo logro permitir que mi Señor me guíe a la voluntad de Dios, a nuestro mismo Padre? Porque esto es lo que cada hijo de Dios debe procurar: estar en comunión con Dios, acercarse cada vez más a Dios. Y nunca lo vamos a lograr si apagamos el espíritu o seguimos siendo nosotros señores de nuestras vidas. Colosenses, acá es cuando entramos directamente a este tema, en este tema de a quién servimos y para quién hacemos las cosas, o para quién hacemos las cosas. Capítulo 3.
Nosotros no hablamos de un cambio exterior, sino de un cambio interior para que se manifieste en el exterior. Nosotros trabajamos en el corazón con la palabra de Dios. Debemos de trabajar de corazón porque queremos verdaderamente agradar a Dios. Es nuestro cometido como hijo agradar a nuestro Padre. Tener el privilegio de poder ser grato olor como lo es nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre y por ende a nuestro mismo Señor, es una oportunidad única que hoy los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu tienen. Ahí yace el crecimiento de cada uno de nosotros y de todo el cuerpo. Porque ahí es cuando Dios abunda totalmente por medio de nuestro Señor en cada vida de los que así fielmente se conducen. Fíjense el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la dirección clara y el mandamiento claro que hoy tiene la iglesia. Porque cabe notar que el versículo está escrito en plural, no está escrito literalmente en singular. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debería hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es una tremenda libertad en Cristo que recibimos los que pertenecemos a su cuerpo. Porque cuando lo hacemos para los hombres, nosotros estamos cuidando qué van a pensar, qué van a decir o qué van a hacer. Pero cuando lo hacemos para el Señor, nosotros estamos cuidando de agradar a Dios. Y obviamente su voluntad va a ser agradable, sea enseñándonos o exhortándonos. Porque es muy lindo enseñar la palabra de Dios, pero cuando se trata de exhortar, es ahí cuando se nota el corazón al Señor. Porque cuando se hace para los hombres, la exhortación nunca se recibe como se debe de recibir. Pero cuando tenés un corazón al Señor, y obviamente si a mí me exhortan y tengo un corazón al Señor, eso trae el fruto y el crecimiento que necesito como para cambiar y mejorar mi vida. ¿Entienden? Sabiendo, dice el versículo 24, teniendo plena certeza significa esta, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es de vital importancia entender esto. Nosotros no servimos a los seres humanos, no servimos a las denominaciones, no servimos a las religiones, no servimos a nadie sino a nuestro Señor, porque ahí yace el crecimiento de Dios y ahí yace la verdad. ¿Me entienden? Cualquier otra cosa directamente te dirige fraudulentamente hacia otro lugar. No se obtiene el crecimiento debido que debe de tener el cuerpo de Cristo y ese creyente que está dirigiendo su corazón a otro lado. Muchos de nosotros venimos de denominaciones y hemos comprobado que por dirigir nuestro corazón erradamente a esto, no hemos recibido la bendición de Dios como deberíamos haberlo recibido.
Sin embargo, hoy ya hay denominaciones, hay religiones. No se dice que se deje de tener denominaciones o religiones, pero sí que se vea que en esas denominaciones o religiones, que cada uno de ellos mire el corazón para dirigirlo al Señor. Porque ¿a quién servimos? A nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que hagáis, dice, nos está diciendo si pueden hacerlo, si tratan de hacerlo. Dice, y todo lo que hagáis, ese cuerpo de creyente, ese cuerpo de Cristo que se está moviendo en una iglesia local, en una denominación o lo que sea, debe dirigir el corazón al Señor. Porque si lo hacemos por la iglesia local, si lo hacemos para los hombres, vamos a errar el camino y vamos a tropezar en la piedra que desecharon los edificadores, el cual es nuestro mismo Señor Jesucristo. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 4. El servicio se refiere a la persona que decide el corazón hacer algo. De esto está hablando la palabra, de cuando vos predisponés tu corazón a servir al Señor. Más allá de las dificultades, más allá de los errores, o más allá de cualquier otra cosa, uno decide porque se convence de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que es lo mejor que cualquier creyente puede obtener para su vida. Es lo único verdadero, bueno, agradable y perfecto al 100% que en esta vida cualquier ser humano que quiera creer puede obtener. No hay ninguna otra cosa en esta vida con esta veracidad que tiene la palabra de Dios. Dirigir nuestro corazón al Señor para vivir, para moverse en la iglesia, es lo que trae y es lo que trae la edificación, el crecimiento y todos los prodigios y milagros y señales que la palabra habla. Uno comienza con uno mismo. El corazón es de vital importancia porque es ahí donde tiene que anidar la palabra de Dios. Es ahí donde tiene que ser sembrada la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es de vital importancia, pero no solo para saberla, sino también para vivirla. El versículo 1 dice acá de 1 Corintios 4, así que pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto es algo que se tiene que notar. Se debe notar porque dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Nosotros cada vez que tenemos oportunidad hacemos las cosas como para el Señor y no para los hombres. Tratamos de enfocar nuestra dirección al Señor. Como iglesia mucho más debería ser así. Como iglesia esto debería ser la norma de vida. Y les digo que muchas veces viene a ser la excepción en muchas ocasiones, lamentablemente. La iglesia debe aprender a servir a Cristo porque es ahí cuando Dios da el crecimiento. No existe otra manera de crecer
en Cristo, fuera de Cristo, haciendo ineficaz a Cristo o apagando el Espíritu, como quien dice. No debemos de permitir que la guía del Espíritu, por medio de la palabra de Dios en Cristo, se vuelva ineficaz en nuestras vidas, en la iglesia. Por eso la palabra advierte continuamente, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos, porque necesitamos recordarnos estas cosas, porque el ser humano nunca hizo esto. Es una disciplina vivir de esta manera. Hablaba la vez pasada con una persona y me decía, yo soy católica. ¿Y vos? Yo soy cristiano, le decía. Porque yo espero que me reconozcan como cristiano y no como miembro de alguna X religión o denominación, antes que nada. ¿Entienden? Ese debe ser la meta de cada uno de nosotros, porque es ahí cuando nosotros verdaderamente estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos atestiguando hasta lo último en la tierra. Porque es lo único que realmente va a producir un cambio en la vida y en las vidas de los que le reciben. Un cambio genuino. Un cambio donde realmente la abundancia de Dios viene por medio de nuestro Señor. Debemos aprender para quién hacemos las cosas, porque teniendo la certeza de que de nuestro Señor recibiremos la recompensa de los cielos. Pero la palabra dice que ella tiene promesa en esta vida y en la venidera. O sea que no solamente vamos a tener recompensa de los cielos, sino que también vamos a obtener recompensas en esta vida. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que sirven a Cristo, cada uno sea hallado fiel. Y la fidelidad tiene vital importancia acá, porque nuestro Señor decía, el que es fiel en lo poco, también en lo más. ¿Se acuerdan? Ese gran versículo. La fidelidad tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con volver a nuestro Señor, con meditar continuamente la palabra de Dios. Esto es algo que hizo Dios para que nosotros nos enriquezcamos en su palabra, en nuestro Señor. Porque continuamente uno debe de estar dirigiendo su corazón a nuestro Señor. Debe estar vigilando su corazón para ver la dirección que tomar. Cada vez que uno se levanta, cada vez que uno participa de la reunión o de donde sea que esté participando, su corazón debe ser a nuestro Señor cuando hace las cosas. ¿Me entienden? Porque ahí yace la vitalidad verdadera de nuestro Padre amado. Se requiere de estos administradores que sean hallados fieles. Es muy importante para aquellos de nosotros que servimos al Señor ser fieles en esto, a pesar de nuestros errores, nuestros aciertos, nuestros defectos. Permanecer fiel es lo que marca la diferencia y es donde se ve la gracia de Dios. Ser fiel no es ser perfecto, pero es sí ir camino a la perfección. Y la única oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de ir camino a la perfección es sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. O sirviendo a nuestro Señor. La única manera de que una persona individual tiene como oportunidad lograr esto es sirviendo a nuestro Señor, y la única oportunidad que tiene la iglesia también
para lograr esto es sirviendo a nuestro Señor. Fíjense en Efesios capítulo 1. Decía Pablo en el versículo 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, fíjense qué tremendo, y de vuestro amor para con todos los santos, porque ahí la dirección se manifiesta correctamente. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es la única manera de entender las cosas dirigiendo nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro andar diario a nuestro Señor Jesucristo. Así lo estableció Dios. Y es a Él a quien nosotros debemos enfocarnos para ser aprobados. Serle de grato olor. Fíjense el capítulo 5 dice, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De la misma manera, por eso dice imitadores. ¿Imitadores en qué? Él entregó a su Hijo, Él nos amó primero. Y está esperando que recíprocamente nosotros, por medio de Cristo, hagamos lo mismo. De corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que prestar atención en estas cosas, porque si no el crecimiento se va a estaquear o va a tener techo en la vida de esa persona y en la vida de esa iglesia. Y déjenme decirle que nuestro Señor se sacrificó y Dios entregó a su Hijo para que la iglesia no tenga techo, para que crezca con el crecimiento que da Dios. Porque apagar el espíritu o no sujetarse a Cristo es hacer vano este amor de Dios por nosotros, principalmente, y el sacrificio de nuestro Señor, que vino a ser el ejemplo digno y vivo para nosotros agradar a Dios y también ser olor fragante. ¿Entienden? Es de vital importancia esto. Poder tener la oportunidad como persona, como miembro del cuerpo y como iglesia de practicar estas cosas y hacerlo de corazón es algo enorme, mis hermanos. Es algo enorme. Fíjense en 2 Corintios ahora, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Hemos recibido la gracia de Dios y la misericordia de Dios por la entrega de nuestro Señor y el sacrificio de nuestro Señor. La entrega de nuestro Señor de parte de Dios y el sacrificio de nuestro Señor mismo, creyéndole a nuestro Padre. Él sabía que esa entrega era un sacrificio enorme que debía de ser, pero que la recompensa
o el crecimiento y la edificación que iba a haber con esa entrega iba a ser algo mucho mayor al sacrificio de él. ¿Entienden? Por eso nosotros dirigimos nuestro pensamiento a Cristo y hacemos las cosas como iglesia sirviendo a nuestro Señor Jesucristo y no a los hombres. No a los hombres. La palabra dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y tenemos que vigilar esto porque le costó su vida a nuestro Señor para liberarnos. Y a Dios su Hijo para que nosotros hoy podamos tener esta oportunidad. Tenemos que aprovechar esto. Fíjense, dice el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos en hacer estas cosas. No desmayamos en dirigir nuestro corazón, en enseñarnos, en exhortarnos los unos a los otros, para que esto sea el diario caminar de la iglesia y del creyente, del miembro de Cristo. Hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando haces las cosas como para el Señor, podés lograr esto. Pero cuando haces las cosas como para los hombres, de corazón, ¿entienden? Termina, como decía el chavo, sin querer queriendo, andando con astucia, ¿entienden? Adulterando la palabra de Dios y cambiando ciertas cosas que la verdad que no redundan en un crecimiento, sino en un estanque tipo el mar muerto, que está ahí, pero no tiene vida en sí. Se hace ineficaz el asunto porque vos ya no estás siendo guiado, yo ya no estoy siendo guiado por el Espíritu o por mi Señor, sino por los hombres. Y esta no es la voluntad de Dios, mi hermano. Nosotros vinimos para ser aprobados por Dios y no por los hombres. Pero les digo una cosa, que cuando uno hace de corazón como para el Señor las cosas, hay muchos hombres que aprueban esta manera de vivir, porque dice que nos tienen como servidores de Cristo. Y realmente aprueban eso. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de esta era, cegó el entendimiento de esos incrédulos que rechazan esta manera de vivir, rechazan esta dirección de parte de Cristo, rechazan ser guiados por el Espíritu, quieren controlar todo. Vos por allá, vos por acá, hasta ahí nomás, sentate acá, levantate, sentate, aplaudí. ¿Entendés? No es así la vida en el cuerpo de Cristo. No es así la vida en el cuerpo de Cristo. Es un servicio continuo, es un funcionamiento continuo de cada miembro del cuerpo de Cristo. Los que son guiados por el Espíritu, ellos verdaderamente manifiestan ese continuo movimiento en la fe del Señor Jesús, como decía en Efesios. Realmente están produciendo ese ministerio. Estos incrédulos son los que rechazan literalmente esta manera de vivir, porque hasta ahí no va a funcionar. No, quédate quieto. Siendo que nuestro Señor vino a liberarnos por medio de ese Espíritu en nosotros. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. ¿Para
que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Volverse incrédulo a estas cosas, rechazar esta manera de vivir, es lo que te mantiene con un velo y vos no podés ver el resplandecer de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Que somos nosotros su cuerpo, el cual es la imagen de Dios. Vinimos a manifestar la gloria, la libertad con que Cristo nos hizo libre, el poder que yace en el cuerpo de Cristo cuando manifiesta ese espíritu, cuando es guiado por ese espíritu. La abundancia que viene de parte de Dios por medio de nuestro Señor, cuando de corazón hacemos las cosas como para el Señor y no para los hombres. Esa abundancia es tapada ¿cómo se diría? O es rechazada por esos hijos de Dios que no son guiados por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Cristo. ¿Entienden? Es rechazada totalmente. ¿Por qué? Porque rechazan la libertad. Fíjense el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Esto es lo importante. Nosotros predicamos al Señor, no a los hombres, no a la iglesia local, no a la denominación, no a la religión. Estemos donde estemos, predicamos al Señor. Funcionemos donde funcionemos, nosotros hacemos las cosas como para el Señor. ¿Entienden? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios está disponible únicamente en la faz de Jesucristo, en el semblante mismo de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Y eso es algo que no tiene precio, porque ese conocimiento, que es su palabra, que es su voluntad, vive y permanece para siempre. Contiene todo lo necesario y mucho más de lo que cualquier ser humano o ser espiritual pueda llegar a necesitar. Es la palabra de Dios. Por eso Él decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esa verdad únicamente se hace disponible cuando predicamos a nuestro Señor Jesucristo, hacemos de corazón las cosas como para nuestro Señor Jesucristo, y no a nosotros, sino nos recomendamos como sus siervos. ¿Me entienden? Como dice la palabra ahí, por amor de Jesús, por amor de Dios. 1 Juan 5:3 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ese, el verdadero amor de Dios, el amor a Dios, que yo tengo hacia Dios, es hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Traer esto a mi vida, tener la oportunidad de que esa semilla esté en mi corazón y poder manifestarla fielmente, más allá de los aciertos o errores que uno cometa, volver a hacerlo continuamente, es ser honor grato a nuestro Padre, como lo fue nuestro Señor Jesucristo y como lo es nuestro Señor Jesucristo, porque déjeme decirle que el único ser humano
hoy, que está vivo, que está resucitado, que tiene toda la potencia espiritual de Dios en su vida. Y que es lo que nosotros debemos aprovechar para poder seguir creciendo, porque el límite lo hacemos nosotros. Cuando Dios dice que nos liberó en Cristo, nos liberó. Primera de Corintios 7, por favor. Muchos de nosotros hemos aprendido en el pasado a no darnos cuenta de estas cosas. Y a medida que avanzábamos en nuestra vida, nos dimos cuenta que algo no encajaba concretamente. Y no es por el simple hecho de haber estado en una denominación, porque uno puede estar en una denominación, pero si tiene su corazón con la dirección correcta a nuestro Señor, creo que va a funcionar el asunto. Siempre y cuando esa denominación tenga ese corazón, porque si no ahí vas a estar chocando continuamente. Porque uno debe de hacer un trabajo de cuerpo, de iglesia. No puede hacerlo solo, porque esto, nuestro Señor se sacrificó para que hoy nosotros trabajemos en equipo, como su cuerpo, como la familia de Dios que somos. Dios entregó a su Hijo para que esto se haga en familia. ¿Me entienden? Versículo 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esta administración de gracia tiene mandamientos. Tienen mandamientos y son para nuestro provecho. Hacer las cosas de corazón como para el Señor es para nuestro provecho. Y no para los hombres. Porque ahí no nos es provechoso. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, dice. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En aquella época ustedes saben que habían esclavos, habían amos que compraban y eran los sirvientes de por vida. ¿Entienden? Porque en el Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, libre es del Señor. Por eso había que procurar ser libre. Uno lo puede adaptar hoy por hoy a nuestra vida. Uno debe de meditar y de revisar en qué está siendo esclavo en esta vida, en el corazón. Y debe procurar en el Señor ser libre, porque en el Señor somos libres. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. ¿Entienden? Ese esclavo es la palabra doulos, es el siervo que ganaba su libertad, pero aún así decidía seguir sirviendo a su amo o a su señor por el provecho que tenía eso, porque realmente lo llegó a amar, porque su Señor era justo para con él y su familia, como lo es nuestro Señor hoy por hoy. Hoy todo lo tenemos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y no a los hombres. Tenemos que entender esto, que no es gracias a los hombres, sino gracias a Dios, en el nombre y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que meter nuestro corazón, nuestra vida, nuestra manera de vivir. Dice, por precio fuiste comprado, no hagáis esclavos de los hombres. Esto es algo muy importante. Hacer las cosas para los hombres es volver a la esclavitud. Y nosotros somos libertos en el Señor. Hemos sido hechos libertos en el Señor. Cada uno, hermano, en el estado que
fue llamado, así permanezca para con Dios, no para con los hombres, para con Dios. Es de vital importancia para la persona, para la iglesia, dirigir su corazón al Señor en lo que hace. Porque de eso se trata la vida, de hacer las cosas. Uno está vivo para hacer cosas. Ahora la cuestión es cómo uno lo hace. Uno apaga el espíritu, uno rechaza el señorío de Jesucristo en su vida, en la iglesia, o uno es guiado por el espíritu manteniendo al Señor en su vida como Señor y cabeza, manteniéndola como cabeza en la iglesia. Esa es la gran pregunta que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, esté donde esté, se debe hacer. Porque verdaderamente cuando esto no sucede, el adversario se hace una fiesta con nosotros. Como decía un hermano, no sé cuántas miles y miles de religiones y denominaciones hay, siendo que hay un cuerpo de Cristo, hay una iglesia de gracia y hay una voluntad de Dios dirigida para todos. ¿Y por qué ha venido a sucedernos esto? Por la incredulidad, mi hermano. No permitimos que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en nuestra vida. Por la incredulidad, por ese rechazo al señorío de nuestro Señor. Debemos meditar estas cosas si realmente queremos tener resultados en esta vida y en la venidera. Porque las recompensas en esta vida y en la venidera son para los que sirven a Cristo. No son para los que sirven a hombres. Tengan bien en cuenta esto, porque son para los que sirven a Cristo. Si uno piensa que está acumulando recompensas en esta vida y en la venidera sirviendo a hombres, volviéndose esclavo de los hombres, bueno, está equivocado, mi hermano. Yo he estado equivocado mucho tiempo en la vida y gracias a Dios, conocí hermanos que me ayudaron a despertar. Porque este despertar se logra en el cuerpo. Así que bueno, esto quería compartirles un poquito para poder tener una dirección correcta y para que todo sea para edificación, ¿no es cierto? Porque ese es el cometido de nuestro Padre, quien planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Cerramos con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por esta gran oportunidad que tenemos de vivir así, de hacer las cosas de corazón como para nuestro Señor y no para los hombres, sabiendo que esto es tu voluntad y que esta es la única manera de amarte correctamente y es la única manera donde nosotros vamos a poder tener recompensas en esta vida y en la venidera. Gracias por este gran privilegio de ser tus hijos, de ser tu familia, de tener a nuestro hermano mayor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, como Señor de la iglesia y cabeza de la iglesia, por estar trayéndonos la dirección y ser Él la dirección correcta para nuestro crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida, pero principalmente para tu iglesia y para tu cuerpo. Gracias por todo esto y por esta enseñanza y por todos los que van a oírla, para que sea de edificación, de consolación y de exhortación.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Nos estamos viendo.